Bueno, bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan en este video. Nuevamente vamos a estar compartiendo una pequeña charla con nuestro hermano Daniel Cúcaro, que muy amablemente nos va a estar acompañando en esta ocasión nuevamente. Después de la verdad es que las buenas repercusiones del video anterior, creo que a mucha gente le sirvió, a mucha gente le gustó. Y, y bueno, es compartir simplemente una pequeña charla con alguna visión bíblica, con alguna visión eh, de lo que esperamos, ¿no? Sobre los acontecimientos finales y con un tema de actualidad. Primero te saludo, Daniel. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, Emanuel. La verdad que sí, fue un éxito, podríamos decir, que tanta gente haya acompañado con sus comentarios positivos la exposición de hace 15 días. Así es, y el tema de hoy tiene que ver con quién está destruyendo la Tierra. El tema de la ecología, del cambio climático está en boga, es parte de la política mundial. Justamente estos días, no sé si fue ayer, eh, en que el presidente Donald Trump hizo algunas declaraciones de manera escéptica, ¿no? Ante la emergencia del cambio climático o del calentamiento global que sobre todo los partidos más de izquierda son los que promueven, ¿no? En el caso de Estados Unidos, el Partido Demócrata como uno de los caballitos de batalla, ¿no? Y justamente hace poco Bill Gates, hablando acerca de sus vaticinios, acerca de las futuras pandemias, como suele hacerse, mencionó, ¿no? Que el cambio climático era la futura gran pandemia y sin duda que es un tema de agenda, ya que Laudato Si, la encíclica del Papa anterior y esta nueva encíclica que va a sacar, o que ya sacó, tiene que ver con esto del cambio climático, del cuidado del planeta, del cuidado de la tierra. Y, y una de las cosas que meditaba sobre esta charla que vamos a tener con vos ahora era Génesis, ¿no? La creación. Cómo hay dos visiones acerca del universo, del origen de la vida, etcétera, etcétera. Una es materialista, la evolución, la selección natural, la supervivencia de los más aptos, y la otra es la creación especial de parte de Dios, ¿no? O sea, Dios creó al hombre, le asignó un trabajo de cuidar la tierra, de hecho lo puso en un huerto para que lo labrara, esto está en Génesis capítulo 2, para los que quieran leerlo, o sea que le dio el cuidado de la naturaleza, le dio el cuidado de las plantas, y no solamente eso, sino también que le dio la administración de los seres vivos, de los animales, ¿sí? Para que pusiera nombre, etcétera. Pero luego de eso, cuando el ser humano desobedece a Dios, cuando cae en pecado, empieza por primera vez a deteriorarse, a trastornarse la naturaleza. Empieza a dañarse la tierra, por así decirlo, ¿no? Los animales empiezan a morir, las plantas empiezan a criar espinas que antes no tenían, ¿no? Las hojas de los árboles obviamente empiezan a caer y empieza a haber muerte en un mundo perfecto. Si lo miramos desde la cosmovisión creacionista, bíblica, el cuidado de la tierra o el concepto ecologista tiene sentido, en el sentido de que el ser humano es administrador de los recursos que Dios puso bajo su cuidado. Pero si lo vemos desde la cosmovisión evolucionista, materialista, la ecología no tiene ningún sentido, porque la supervivencia de los más aptos implica de que tiene que haber extinciones, que tiene que haber depredación, que tiene que haber competencia insensible y absorción absoluta de todos los recursos, aunque eso implique la autodestrucción, como lo fue en otras especies que se extinguieron en el pasado. Por lo cual, depende de la visión que tengamos, la cosmovisión, esta cuestión de la ecología o el cuidado del medio ambiente tiene sentido o no tiene sentido. Y obviamente que el Papa, en este caso, que está erigiéndose como el líder moral universal, llamado así por muchos políticos, toma esta cuestión del creacionismo como eje para su discurso ecologista. Y obviamente que cuando se toma esta cuestión de la creación como eje del discurso, inevitablemente se llega al punto del séptimo día como descanso de esa creación. O sea, son temas que van de la mano. O sea, el evolucionismo no existe porque sí. El monopolio con respecto
a la historia de la vida y a la historia de la humanidad, le pertenece a la evolución. O sea, a los niños que van a la escuela, desde el jardín de infante hasta la universidad, se les enseña que venimos del mono, de las amebas, etcétera, etcétera. O sea, ese es un monopolio, ¿sí? Sin embargo, el Papa toma esto del creacionismo y le da un giro hacia el tema del reposo, hacia el tema del descanso. Entonces, evidentemente, esto involucra la política, involucra la economía, involucra la religión, involucra todos los eventos que van a suceder de aquí en más, y no está porque sí en la agenda. Tiene también que ver con la agenda de Dios, porque Dios va a dar a conocer un mensaje a nivel mundial también, a nivel universal. Este tema se va a debatir a nivel mundial. El tema de si fuimos creados o no, si Dios descansó el séptimo día o no, va a ser un tema que va a estar en todos lados. Todo el mundo va a tener posibilidad de decidir sobre eso. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo es tu visión? ¿Qué cosas te pasaron por la cabeza cuando, bueno, charlamos un poco sobre este tema anteriormente para preparar esta charla? ¿Y qué es lo que nos podés comentar, Dani? Bueno, allá por la década de 1970, hace unos 45 años, se comenzó a usar la palabra ecología, que antes no se había necesitado usar porque el planeta tenía suficientes recursos como para abastecer a todos los habitantes. Pero en la década del 70 algunos científicos se dieron cuenta de que al ritmo de crecimiento que se venía, en 50 años más los recursos se iban a terminar. Por empezar, el recurso del petróleo, pero también los campos fértiles, porque si bien el planeta es grande, los campos fértiles no son tanto. Y entonces desarrollaron el concepto de ecología, al cual la mayoría de la gente no le dio ninguna importancia porque no se veía ese deterioro del planeta. Entonces pasó desapercibido hasta que una vez ocurrió un gran desastre en Alaska, si mal no recuerdo, un petrolero, el Exxon Valdez, se partió por la mitad y estaba recontrayeno con su carga de petróleo, hizo un desastre ecológico gigantesco, mató pero millones de peces, una cosa gigantesca. Y ahí se fundaron los movimientos ecologistas como Greenpeace, que empezaron a reclamar por un mayor cuidado del planeta, viendo la gran destrucción que un solo barco había hecho en toda esa zona. Sin embargo, como las cosas a veces suceden lejos de uno no le presta mucha atención hasta que un día te cae un granizo del tamaño de una piedra grande y te destroza el auto. Entonces, cada vez que anuncian que va a haber granizo, todo el mundo corre a esconder los autos porque la vez anterior me lo rompió, y si no, no le das importancia porque no te afecta directamente o crees que no te afecta. En 1993, fines del 93, principios del 94, ocurrió algo que señaló el comienzo del fin ecológico del planeta Tierra. Y esto, que nadie se da cuenta, generó una película, se llamaba El día después de mañana, la película, que es ecologista, mostrando cómo una señal que fue el derretimiento de la barrera de Larsen en la Antártida Argentina, ese fue el primer signo. Hay 3 barreras de Larsen, son barreras de hielo, que nunca se habían quebrado, porque todos los años hace demasiado frío como para que el hielo se derrita. Así que aún en verano, en el Polo Sur o en el Polo Norte, el hielo no se derretían en su totalidad. Pero en 1993 y 94, fue en el mes de diciembre, enero más o menos, en ese año, por primera vez la barrera de hielo de Larsen 1, hay 3 barreras de hielo, Larsen A, B y C, o 1, 2 y 3, se partió. Y cuando se partió,
un científico que estaba observando eso a través del satélite dijo, yo me puse a llorar porque él sabía lo que eso significaba, que después de partirse el Larsen 1, si no se frenaba el calentamiento del planeta, iba a partirse el Larsen 2 y cuando se partiera el Larsen 3 empieza el derretimiento del hielo que está sobre el continente. Y todo eso es una cadena de eventos que son imparables. Bueno, Larsen 1 se rompió en el 94, Larsen 2 tardó como 10 años en romperse, recién en el 2005, 2006, por ahí más o menos se rompió la barrera Larsen 2, y en el 2016 se rompió la barrera Larsen 3. Y el año pasado, bueno, no, este año, fue en el verano de este año, en la Antártida, donde las temperaturas siempre rondan el 0 grado, cuando hace mucho calor son 2 o 3 grados sobre 0, hizo 20 grados sobre 0. 20 grados sobre 0 en el verano. Se derritió un montón de hielo. Pero eso mismo viene ocurriendo en el hemisferio norte desde hace tiempo. Groenlandia, ahora en el verano se derrite todo el hielo, y antes Groenlandia se lo llamaba el continente blanco porque nunca se derretía. Lo mismo está pasando en el norte de Rusia, en las estepas del norte de Rusia que siempre están congeladas, por eso se llama permafrost, o sea, siempre congelado, ahora se está derritiendo. Y ese derretimiento origina que los gases que están bajo la Tierra suban a la atmósfera. Son gases de metano y de la descomposición de la materia orgánica que, como estaba siempre congelada, no se pudre, pero ahora se pudre en el verano. Y por primera vez, hace pocos años, se pudo cruzar todo el océano Ártico, todo el norte el polo norte, en barco. Antes siempre estaba congelado. Entonces, la verdad, algo está pasando. ¿Quién es el culpable de lo que está pasando? Tendemos a decir, es el ser humano. Y sí, veamos el contexto general de todo lo que está pasando en el mundo. Esto es como un gran rompecabezas, muy, muy, muy grande. Quienes han armado rompecabezas o puzzle, como le dicen en Estados Unidos, saben que en la caja de donde vienen las piezas también hay una foto de la imagen que uno tiene que armar. Ahora, si yo no sé armar rompecabezas y no miro la imagen que está en la tapa, voy a tener un gran problema, porque no sé qué es lo que estoy armando. Y la segunda característica es armar los bordes del rompecabezas, con los ángulos rectos, las piecitas que tienen los ángulos rectos, para darle un marco a ese rompecabezas. Y después empiezo a colocar las piezas. El ser humano, hoy en día, no ha mirado la foto del rompecabezas, que está en la Biblia. Dios en la Biblia nos ha mostrado cómo es el desarrollo de este rompecabezas que es el mundo actual en el cual vivimos. Que a la gente no le importa. La gente en general agarra una o dos piecitas del rompecabezas y vive con esas dos piecitas del rompecabezas toda su vida sin encontrar el lugar donde colocarlas, porque no sabe cómo es la totalidad de la imagen. Los cristianos tenemos una visión, más clara cuanto más estudiamos la Biblia. Nos damos cuenta cómo las piezas van encajando. Por eso, los cristianos que estudian la Biblia, estudian la palabra de Dios y las profecías, nos vamos dando cuenta cómo el enemigo está moviendo sus piezas, volviendo a otro juego, el ajedrez, ¿no? Si vos no prestás atención a la estrategia del enemigo, te va a ganar en el ajedrez. Entonces, aquellas personas que no prestan atención a lo que está pasando en el mundo, no saben qué hacer de su vida en este contexto. No saben, o sea, se creen cualquier cosa que les diga.
se creen que por tirar un papel en la calle, ellos son culpables del calentamiento global o del desastre climático. Bueno, sos un sucio, digamos. Tirás un papel en la calle, sos un sucio. Pero eso no está desequilibrando al planeta. Al planeta lo están desequilibrando las 2.200 bombas atómicas de ensayos nucleares que desde 1945 hasta el año 1990 y pico hicieron las grandes potencias. 2.200 ensayos atómicos. La mayoría de ellos bajo tierra. Y ellos dicen, bueno, esto no pasó nada. O sea, nosotros tiramos 2.200 bombas atómicas y el planeta se lo bancó bien. No lo aguantó el planeta. ¿Por qué frenaron los ensayos nucleares? Los frenaron porque se dieron cuenta, y todos se dieron cuenta, que cuando hacían un ensayo nuclear había un terremoto del otro lado del planeta y se destruía una ciudad. Y entonces dijeron, bueno, tenemos que frenar esto porque si no nos van a hacer pagar las ciudades que hemos destruido con estos ensayos atómicos, porque la base estructural del planeta Tierra está resquebrajada, como un huevo duro que está todo resquebrajado y ya no se puede armar. Entonces eso genera terremotos, todo el tiempo terremotos, y las grandes potencias miran para otro lado y dicen, ¡ay, pero miren, qué barbaridad, el calentamiento global, el desastre natural! Nosotros no tenemos nada que ver. Los ciudadanos no tenemos nada que ver, no tenemos la potencia para hacer una bomba atómica. Me hacías acordar, claro. perdón, Dani, me hacías acordar a cuando hablabas del que tira el papel en el piso, ¿no? Cómo tenemos tan lavado el cerebro, y nos han lavado tanto el cerebro de culparnos a la sociedad en general, culparnos de que estamos dañando y todo ese tipo de cosas, que el colmo, o por ahí la caricatura más grotesca de esto, es que una empresa que vende agua embotellada, es decir, una empresa que se dedica a fabricar decenas de miles o millones de botellas de plástico que no se van a degradar nunca más, esa misma empresa te dice a vos que rompas la botella y que recicles, o sea, que vos hagas un trabajo de reciclaje, cuando esa misma empresa es la que, para vender agua, que es el elemento más vital del mundo, para vender agua, genera una gran cantidad de residuos. Es decir, la hipocresía es a tal punto que nosotros aceptamos como algo positivo que una empresa que genera una gran cantidad de contaminación, no solamente con las botellas, sino con el proceso de fabricación y todo ese tipo de cosas, con el transporte, con todo lo que implica la explotación del agua, una empresa que genera una gran contaminación y obviamente genera grandes ganancias, nos imponga a nosotros la tarea de ayudar a limpiar el planeta. Y lo vemos en una propaganda y lo aceptamos como una buena iniciativa. O sea, a tal punto nosotros nos aceptamos como responsables de eso cuando hay no solamente lo que vos mencionás de las bombas y todo ese tipo de cosas, sino las grandes corporaciones que obviamente son las que por ahí más contaminan en el sentido más inmediato, más allá del calentamiento global, contaminar el agua me refiero, o glifosato en la comida, o ese tipo de contaminación que la recibimos directamente cuando comemos, ¿no? Cuando comemos, cuando ingerimos los alimentos, ¿no? Las grandes empresas tienen equipos de gente, yo te hablaba en el video anterior de que los gobiernos tienen equipos de gente para echarle la culpa a otro, para vender las políticas del gobierno y que la gente se las crea. Y las empresas contratan a los mejores publicistas. De paso, aquella reunión que yo te conté, a mí no me contrataron, no me querían como periodista, sino como publicista, pues yo hice un posgrado en publicidad. A mí me interesaba saber cuáles son los métodos que utilizan las comunicaciones sociales para dominar la mente de las personas. Y los publicistas tienen montones de armas, mensajes subliminales o lo que sea, para lograr eso. Y lo hacen todo el tiempo. Fíjate vos que las tabacaleras que son unos genios, te digo, son unos genios. Porque las tabacaleras
durante décadas estuvieron comprando los informes de los médicos y pagándole a montones de médicos para que digan que el cigarrillo no estaba comprobado que producía cáncer. Pero con el correr del tiempo, la evidencia fue tan abrumadora que tuvieron que pagar juicios millonarios porque le habían vendido a través de la publicidad que si vos fumás un cigarrillo, sos como un aventurero intrépido que vas por las montañas montado arriba de un caballo y te sentís bien y haces ejercicio y subís montañas. No, mentira, uno que fuma no puede subir ni una escalera, no va a subir una montaña. Y entonces le vendieron eso durante décadas a la gente lo compró, se enfermó y se murió. Y a las viudas le hicieron juicio y se lo ganaron. Ahora, ¿qué hicieron las tabacaleras para contrarrestar eso? Hicieron que se aprobaran en los gobiernos la ley que dice, en cada paquete de cigarrillos hay que poner fotos de personas con cáncer, ¿no? Y lo que produce el cigarrillo. Entonces hay una leyenda que dice, si usted fuma, es muy probable que le produzca este tipo de cáncer, este otro. Y entonces uno dice, qué bien, mirá qué bien te lo advierten, qué bárbaro, claro. En realidad se están lavando las manos, le están diciendo a la gente, si usted fuma, es problema de usted si se muere de cáncer, no es problema de las tabacaleras. Nosotros no le vamos a pagar nada porque usted no siguió las advertencias que nosotros le pusimos en el paquete. Porque ellos saben que están vendiendo algo que es adictivo y para eso tienen que apuntar a los niños. Y entonces siguen con el negocio. Y así es todo, porque el planeta está dominado por los que hacen negocio con el planeta. Las petroleras, por ejemplo. Las petroleras han contaminado el aire y han contaminado el agua y además, al vaciar los reservorios de petróleo, han dejado unos huecos enormes que no se llenan con nada porque las napas freáticas no alcanzan esas tremendas profundidades de cientos de metros, en algunos casos son miles de metros de profundidad. Entonces son huecos, antes estaban llenos de líquido, resistían cualquier cosa porque es tensión hidráulica, ¿no? Y absorbían los terremotos. Ese líquido absorbe la potencia del terremoto. Ahora, ¿qué pasa en este momento cuando está eso vacío? No absorbe nada, se quiebra. Por lo tanto, los terremotos son más devastadores que antes. Y esas son una y otra cosa que, como dijiste al principio, Satanás también lo tiene estudiado. Satanás sabe qué es lo que tiene que hacer para destruir el planeta Tierra. E incita a los hombres a hacer esas cosas. ¿Por qué usamos petróleo? Por la ambición de los hombres, porque en realidad podríamos usar energía eléctrica, porque el auto eléctrico y el auto a combustible fósil se inventaron al mismo tiempo. Hace 100 años había autos eléctricos. ¿Por qué no se siguió progresando con el auto eléctrico? Pues porque el auto eléctrico tenía mejores posibilidades de desarrollo autónomo. Era mucho más barato y además las grandes familias ya habían comprado todos los pozos de petróleo de Medio Oriente. Ya se habían adueñado de todos los grandes pozos de Estados Unidos y del Medio Oriente, que ya sabían dónde era. Y dijeron, ¿y ahora qué hacemos con estos pozos de petróleo? Lo mismo pasó con la energía eléctrica. La energía eléctrica estaba basada en los cables de cobre. Y cuando Tesla dijo la energía eléctrica se puede transmitir sin alambres, entonces los Rockefeller y todos los JP Morgan, todos los grandes magnates dijeron, ¿y qué hacemos con las minas de cobre que ya compramos en Chile y en otros lugares del mundo? Ya las compramos, no nos conviene la energía inalámbrica. Y hasta pasaron 100 años y seguimos con los cables de cobre. Y así es todo en el planeta Tierra, dominado por la ambición del hombre, sacándole recursos
al planeta de donde se pueda sacar para llenar los bolsillos de algunas personas. Y echándole la culpa al que usa pañales descartables, que no digo que no tenga la culpa, que la tiene, porque los pañales descartables es una de las cosas más contaminantes, porque no se degradan con nada, igual que las botellas de plástico, y la tiene. Pero hay otro tipo de invenciones que se pueden hacer. Claro, se puede hacer un montón de cosas. ¿Cómo subsistieron los bebés desde Caín para acá? Fue el primer bebé. ¿Qué usaban? No usaban pañales descartables. Toda la humanidad vivió 5.900 años, 5.950 años, sin usar pañales descartables. Y ahora parece que los bebés no pueden vivir si no tienen pañales descartables. Las madres se desesperan. Acá, cuando empezó la cuarentena, la gente salió a comprar dos cosas principalmente: papel higiénico y pañales descartables. Entonces te das cuenta que nos han manipulado de una manera tan atroz que no sabemos vivir de otra forma que no sea utilizando ese tipo de cosas. Cuando la humanidad vivió sin eso, durante milenios, es increíble. Es increíble. No sé, hay una cosa, sí, una cosa que charlábamos con mi esposa acerca de lo que la Biblia dice, ¿no? Porque la Biblia presenta varias catástrofes naturales, y cuando uno las ve en la Biblia, no son tan naturales, en el sentido de que en muchos casos fue eh, la consecuencia del pecado, tanto en el diluvio, que la Biblia dice que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal, y evidentemente ellos no estaban, puede ser que hayan depredado o que hayan vaciado recursos, pero evidentemente no estaban vertiendo alguna sustancia tóxica que materialistamente generó una contaminación, que a su vez generó tal cosa. No, no, o sea, evidentemente fue simplemente que, que la tierra expulsa a sus moradores, como dice la Biblia, o sea, Dios a través de la naturaleza expulsa a sus moradores porque los moradores la mancillan o la dañan con el pecado más que con una sustancia, ¿no? Y hay un caso que ya excede a la Biblia, que es un caso que nos lo han contado los historiadores y arqueólogos, que es el caso de Pompeya. Un desastre natural, ¿no? Un volcán que sepultó toda una ciudad, y cuando los arqueólogos van a desenterrar, encuentran que era un centro de perversión, de pecado, donde el pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, pienso yo que este discurso ecologista también es querer darle una explicación materialista a los desastres naturales y no reconocer que el ser humano también, con su pecado, con su violación o su transgresión constante de la ley de Dios, está produciendo que la tierra expulse a sus moradores, ¿no? Que, que, que Dios no puede tolerar la injusticia y la maldad durante tanto tiempo, ¿no? Porque si no, o sea, un Dios que tolere la maldad de esa manera, obviamente sería un Dios injusto, ¿no? Y pensaba sobre esto, cómo el Papa Francisco, bueno, el Partido Demócrata en Estados Unidos, los movimientos ecologistas, pareciera una gran coalición de echarnos la culpa de contaminar con sustancias tóxicas, que puede ser real, y dejar de lado la verdadera causa de las catástrofes, la verdadera causa del sufrimiento, ¿no? Y el dolor en la tierra. Hay un capítulo del libro El conflicto de los siglos que habla acerca de las persecuciones en el tiempo del fin, y dice ahí, ¿no? Que los hijos de Dios van a ser culpados por los cataclismos o por las catástrofes naturales que hayan, y que el exterminio de esa secta o de ese pequeño grupo sería como, digamos, eh, satisfacer la demanda de Dios, ¿no? Es como que la ira de Dios se desata a través de las catástrofes por causa del pequeño grupo de disidentes, que en realidad es el pueblo de Dios, que son los que obedecen a Dios, y en realidad las catástrofes son justamente por lo contrario, por desobedecer a Dios, como lo fue en el caso de Adán y Eva, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves vos y cuál es el panorama o qué pensás
que podemos esperar con respecto a algunos acontecimientos y sobre todo las promesas de Dios, ¿no?, que tenemos para nosotros. Desde que Jesús murió en la cruz hace 2000 años, Satanás se dio cuenta de que él había perdido la guerra, no solamente la batalla, había perdido la guerra. Por lo tanto, él quiere destruir el planeta desde aquel tiempo, solo que no tenía los medios en la humanidad de estos últimos 2000 años para propiciar la destrucción del planeta. Una vez que se inventó la bomba atómica, tenía la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué quiere destruir el planeta? Bueno, este planeta tiene algunas características que los otros planetas del universo no tienen. Los seres de este planeta son especiales porque Dios les dio la posibilidad de reproducirse. En cierta medida, el planeta Tierra era un experimento, o no quiero decir experimento porque Dios no hace experimentos, pero era una idea de permitirle al ser humano experimentar algo que solamente Dios puede hacer: generar vida de adentro de sí mismo, ¿no? La mujer genera y el hombre generan vida de adentro de sí mismo. Ningún otro ser en el universo lo puede hacer. Jesús les dijo a los saduceos: erráis ignorando las escrituras, porque en la resurrección seréis como los ángeles, o sea, volveremos para atrás sin poder reproducirnos. Pero mientras tanto, la reproducción es un don de Dios. Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, permitiéndole que se reproduzca. Y toda la naturaleza se reproduce constantemente. Nosotros vemos que la orden de Dios, creced y multiplicaos, cada día después de la creación de los animales, de las plantas, etc., Dios les decía que se multiplicaran según su género, y el planeta lo sigue haciendo hasta el día de hoy. El ser humano, a través de Satanás, a través del ser humano, intenta de que esa multiplicación se haga desde otros parámetros, ¿no? Introduciendo clonaciones, introduciendo mezclas de especies. Nosotros hoy en día, muchos de los alimentos que comemos no son naturales, o sea, no tienen genes de otros alimentos. El tomate perita, que se lo conoce tan comúnmente, no es natural, es un engendro, bueno, es la verdadera palabra de engendro, ¿no? Fue engendrado en un laboratorio con algunas características para que no se pudriera tan rápido y no se ablandara la cáscara y fuera más manipulable que los tomates redondos, que son los normales. Incluso a los redondos también les han dado algunas características que parecen de plástico porque no se echan a perder tan rápido. Uno los toca así y son de plástico. Y así es toda la naturaleza que el hombre ha creado de acuerdo a sus conveniencias. Satanás quiere destruir la creación porque le hace recordar que Dios es el creador y que él nunca va a poder ser creador. Elena de White, en el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, y también en el capítulo 1 de Historia de la Redención, ella comenta que el deseo de Satanás era formar parte de ese grupo de Dios Padre y Dios Hijo que tenían el poder de transmitir vida. Y él, aunque era el ángel más exaltado, no podía transmitir vida. Satanás dice: y van a ser un planeta con gente que puede transmitir vida, y yo, que soy el más grande, el más excelso de todos, yo no puedo participar de esto, yo no puedo. ¿Por qué no? Y Dios le explicó por qué no: porque eres un ser creado y estás supeditado a lo que yo diga. Y Satanás odió a Jesús, a Cristo, al Hijo de Dios, porque él no podía formar parte de ese pequeño grupo. Y entonces quiere
adueñarse del planeta. Se lo sacó a Adán, pero no se lo pudo sacar a Jesús. Entonces ahí lo perdió. Dice, bueno, como dice mucha gente, ¿no? Si yo no juego, no juega nadie. ¿Viste cuando éramos chicos y el dueño de la pelota decía, si no me eligen a mí, no hay partido de fútbol? Bueno, Satanás dice eso. Si yo no me quedo con el planeta Tierra, no se lo queda a nadie. Cuando vengas, Jesús, a buscar a tus redimidos, no vas a encontrar a nadie acá. Yo los voy a haber matado a todos, me voy a quedar con este planeta Tierra, que es donde está circunscripto Satanás desde hace miles de años. Dios le dijo, el planeta Tierra, ahí te vas a quedar para siempre. Y él, bueno, dice, perdido por perdido, destruiremos el planeta. Si voy a perder el planeta, lo destruyo. Y está usando a los hombres para destruirlo. Y Dios sabe, Dios dice a sus ángeles, que están en los 4 ángulos de la tierra, retengan todavía, no puedo permitir la destrucción del planeta, mis hijos no han sido sellados. Satanás quiere que el planeta se destruya antes de que los hijos de Dios sean sellados. Entonces, si nosotros entendemos cuál es el plan de Satanás, podemos entender cuál es nuestra parte en este plan. Nosotros, individualmente, los 7.500 millones de personas del planeta, podemos hacer poco para que el planeta no se destruya, porque las grandes corporaciones tienen un poder muchísimo más grande que el nuestro. Lo mencioné hace un rato, los gobiernos tiran bombas atómicas, chau, y nosotros no podemos hacer nada, pues no las podemos frenar. Y así con todas las demás más contaminaciones y todo lo que sucede. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como seres humanos entendiendo el plan de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que salvar? Dios no nos dice, mire, Emanuel Vallejo, Daniel Cúcaro, salven todo el planeta Tierra. Nos dice, en primer lugar, salven su familia, sálvense ustedes. ¿Recordás lo que le dijo Pablo al carcelero de Filipo? Cuando el carcelero de Filipo le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree tú en tu casa. Cree en el Señor Jesús, ¿sí? Claro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y no le dijo, mirá, tenés que ir a convencer al emperador de que se haga cristiano y convierta todo el imperio en cristiano. No le dijo eso. Porque lo esencial para cada uno de nosotros es salvarnos a nosotros, salvar a nuestra familia, y así, si cada persona del planeta se aboca a esto de salvarse a sí mismo, a su familia y por extensión a sus vecinos, llega un momento en el cual todos se tocan. Como dice alguien, estamos a 6 personas de conocerlo a Messi, ¿no? ¿Escuchaste eso? De que dice, por extensión, ¿no? Yo conozco a una persona que conoce a otra persona, que conoce a otra persona, la 6ª persona lo conoce a Messi. Y puede ser, porque yo tengo parientes que viven en Rosario, y la familia de Messi es de Rosario, así que estoy cerca. Eso se da también en todas las conexiones humanas. Entonces, nuestra tarea, si nosotros la vemos desde este punto de vista, nos vamos a dar cuenta que nuestra tarea es muy sencilla y muy fácil. Ahora, si nos ponemos sobre nuestros hombros que tenemos que salvar el planeta y que todo el planeta depende de lo que yo haga, y te desanimás, porque sí, es una tarea fabulosa, no la puedo hacer. Pero salvar, o sea, incrementar mi conexión con Dios, eso necesariamente me lleva a redimir a mi familia también, porque transformo mi hogar en una especie de cielo en la tierra. Entonces ya mis hijos no sienten el deseo de irse a un baile o de ir a algún lado con los amigos porque están contenidos dentro del hogar, siempre lo estuvieron. ¿Por qué los chicos quieren salir? Y porque muchas veces los padres no encuentran en los padres las enseñanzas, el compañerismo, lo que
los satisfaga. Entonces salen a buscar emociones. Los jóvenes quieren emociones. Satanás lo sabe y Satanás está destruyendo el planeta en todos los aspectos, no solamente en el aspecto ecológico. Es uno de los aspectos. Y el otro aspecto es haciendo que la gente diga, mira, la mayoría del planeta piensa así. Yo no puedo hacer nada por salvar el planeta, porque la gente se da cuenta. Esta tarea es tan grande, porque si no todo el mundo se haría socio de Greenpeace, si todo el mundo quisiera salvar el planeta. Pero el Greenpeace tiene, no sé, 20.000, 50.000 tipos. La Iglesia Adventista tiene como 20 millones, o sea que en definitiva los adventistas estarían mejor capacitados para salvar el planeta que Greenpeace, y hay otras religiones que tienen mucha más gente, así que estarían más capacitados. No lo hacemos. No lo hacemos porque creemos que es una tarea fabulosa y que no se puede hacer. Y eso es lo que quiere Satanás. Decirle a la gente, mire, esto es insalvable, esto no se puede hacer, esto usted baje los brazos, quédese mirando televisión, mire el partido de fútbol o lo que sea que le gusta y trate de llegar a viejo y morirse lo más feliz que pueda. Me hiciste acordar un documental que no recuerdo ahora el título, pero lo vimos en Netflix hace poco con mi hijo, de un tipo que era ecologista. Obviamente él hacía todo, ¿no? Se duchaba rápido, separaba los residuos, él hacía todo lo que un ecologista devoto debe hacer, ¿no? Para salvar el planeta, e instaba a otros a hacer lo mismo. Obviamente seguidor de Greenpeace y todos estos movimientos para salvar el planeta. En un momento le llegaron estadísticas que él empezó a leer, a estudiar estas estadísticas, y vio que uno de los gases de efecto invernadero que más estaba perjudicando el planeta eran los gases emanados de las granjas de las crías de ganado. Entonces él vio y él se dio cuenta de que él ayudaba mucho más al planeta dejando de comer carne, dejando de financiar la industria de la carne. Entonces empezó a visitar un montón de estas agencias ecologistas y decir, che, ¿por qué, si ustedes saben que lo que más ayuda al planeta es dejar de comer carne, por qué no difunden? Y resulta que todas estas agencias, incluida Greenpeace y muchas otras, no querían dar ese mensaje porque sabía que mucha gente no se iba a comprometer con eso y ellos preferían recibir el financiamiento económico antes que dar un mensaje negativo o impopular acerca de cómo salvar el planeta. Entonces vos fijate cómo probablemente la Iglesia Adventista hace mucho más por salvar el planeta no comiendo carne con sus millones de miembros que Greenpeace con sus campañas, ¿no? Entonces, evidentemente que sí podemos hacer cosas por estar un poco mejor, aunque sabemos que así como Dios fue creando, ¿no? En su semana creativa, las postreras plagas van a ir destruyendo, como una especie de semana destructiva, y que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, y que evidentemente es el pecado, como vos decías, la ambición, la desobediencia a las leyes de Dios, lo que está produciendo el mayor dolor y sufrimiento, ¿no? Palabras finales, Daniel, que quieras acotar, un mensaje final o algo que te haya quedado. Bueno, resaltar lo que dijiste al principio, porque esto creo que es lo que debe quedarle en la mente de la gente. Satanás está utilizando la ecología para introducir un descanso mundial en un día de la semana. Porque él quiere exaltarse desde los tiempos antiguos, podríamos hablar desde los tiempos de Nimrod, después del diluvio, él se exalta como el dios Sol. Y ha elegido, y no es desde Constantino para acá, sino desde los tiempos de Nimrod, desde los tiempos de Abraham. Nimrod y Abraham estaban bastante cerca, como 150 años uno del otro. Exaltarse a través del sol, ¿no? Que también es un símbolo de Dios, pero se lo adueñó Satanás. Obviamente Dios es mucho más grande que el sol. Y él quiere decirle a la gente y que la gente le crea que la solución del planeta está en descansar un día de la semana. Y esa no es la solución del planeta.
Dios no nos dio un día de descanso porque esa es la solución del planeta. El día de descanso es para honrar al creador del planeta. Pero el engaño de Satanás es decirle a la gente, mire, estamos tan mal que necesitamos descansar, que el planeta ayune un día a la semana, que nadie coma nada ese día de la semana para que el planeta se recomponga, porque es una excusa más. O sea, destruyo todo y después te hago creer que descansando el domingo el planeta se va a reconstituir, desviando la atención de lo que significa realmente el reposo sabático. El reposo sabático es solamente para encontrarnos con nuestro Creador. Los otros 6 días de la semana podemos ser ecológicos, porque la ecología es buena para el planeta, es buena para los seres humanos. Las ciudades son la peor catástrofe de la humanidad. Las ciudades desvirtúan la obra creadora de Dios y exaltan la obra creadora de los hombres. Porque cuando uno está en la ciudad, el 99% de lo que ve es la obra del hombre. Pero cuando vivís en el campo, el 99% de lo que ves es la obra de Dios. Entonces, Dios lo que quiere es que te conectes con Él de la mejor manera que posible y que el día de descanso no sea para dormir la siesta. Puedes dormir la siesta media hora, pero en realidad el día de descanso es para honrar al Creador de los cielos y de la tierra, glorificarlo a Él, porque si no fuera por Él, nosotros no existiríamos. Si no fuera por Él, en 1945 habrían destruido el planeta. Yo no sé si vos sabés cómo fueron la trastienda de la bomba atómica. Creo que Andrés Oppenheimer, que era uno de los científicos que estaban ahí tratando de hacer la bomba atómica, todos los números de la bomba atómica, todos los cálculos se hicieron en la mente, porque no existían las computadoras. Entonces, todos los cálculos se tenían que hacer en la mente, no se podían hacer de otra manera. Y Oppenheimer, o alguno de los científicos, no estoy seguro, una noche estaba durmiendo y soñó con los gráficos que habían anotado el día anterior en el pizarrón, donde trabajaban todos los científicos calculando cómo se podía hacer explotar un átomo. Y vio una mano que le subrayaba una parte de ese gráfico. En el sueño. 3 veces vio esa mano que le subrayaba en ese punto. Entonces, él se levantó preocupado. Cuando fue a la oficina, volvió a mirar exactamente el lugar que le había señalado la mano y se dio cuenta de un error que había en ese cálculo y ninguno de ellos se había dado cuenta. Y si ellos seguían adelante, podían hacer una bomba atómica, porque ese error no les impedía hacer la bomba atómica. Lo que les impedía era que la explosión fuera controlada. Por lo tanto, la bomba atómica la iban a hacer, pero no iban a poder controlar la explosión, lo cual daría una serie de explosiones en cadena y probablemente habrían destruido el planeta. Cuando se dio cuenta, se lo comunicó a los otros, revisaron todo y se agarraban la cabeza. Esto lo cuentan, lo leí en un libro, la experiencia anterior a que se hiciera la bomba atómica, se agarraban la cabeza y decían, podríamos haber destruido el planeta. Así y todo, sabiendo que podrían haber destruido el planeta, siguieron avanzando. Hicieron la bomba atómica y hasta el momento en que bajaron la palanca en el desierto de Nuevo México, en Alamogordo, donde se hizo la primera explosión, hasta el momento que bajaron la palanca no sabían si no habían cometido otro error. Y entonces uno dice, estás sabiendo que ya te equivocaste. Hiciste la bomba atómica, ahora la vas a hacer explotar y si hubo otra equivocación, haces volar el planeta.
todo el planeta. Pero el ser humano es así. Igual bajaron la palanca, gracias a Dios, y por la acción de Dios no explotó el planeta. Pero siguieron haciéndolo y siguieron explotando bombas atómicas y contaminaron todos los mares de Indonesia, de toda esa zona de las islas Bikini, el atolón de Mururoa, y todas las explosiones que hicieron los franceses, los ingleses, los rusos y todos, y no les importó. Entonces el ser humano va a seguir haciendo eso, porque niegan a Dios. Es el proceso evolutivo, ¿no? La evolución es eso, la supervivencia del más apto, aunque no sobreviva nadie. Y bueno, nos equivocamos y hicimos volar todo el planeta. Dios tiene un punto límite de todo esto. Dios dice, yo los voy a dejar jugar con esto hasta que yo me canse. Pues lo dijo a los antediluvianos. Le dice a Noé, ya me cansé de esta generación, ya estoy harto. Todo el pensamiento de ellos es continuo al mal. Y el pensamiento de la gente de hoy en día es continuo al mal. Todo el tiempo están pensando cómo embromar al prójimo y cómo hacer daño. No sé, yo ya ni veo las noticias porque a mí me da náuseas algunas cosas que veo y cómo los delincuentes salen libres y la gente vive aterrada dentro de las casas, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener el pleno convencimiento de que hemos llegado al límite, que Dios ya no va a aguantar esto mucho tiempo más, que Dios dijo, tengo un plan, cuando se coloque la última pieza del rompecabezas, se terminó de armar el rompecabezas. Y lo que es peor, ni siquiera la mayoría de los cristianos están atentos al rompecabezas que ya está prácticamente armado. Cuando uno le dice a la gente, pero mire lo que está pasando, mire los incendios en Oregon, los incendios, los desastres de los tornados y huracanes, siempre ocurrieron estas cosas. No nos preocupemos por estas cosas. Entonces, tenemos a un Dios que está gritándonos desesperadamente, se me terminan las piezas, ya terminé, me faltan 2 o 3 piezas para armar el rompecabezas, y cuando se armó el rompecabezas, ya está, se terminó el juego. Y la gente mirando para otro lado, porque no tienen ni idea de que se está terminando de armar un rompecabezas que ya lleva 6.000 años. Entonces el llamado que yo personalmente siempre le hago a la gente es, ya despiértense, por favor, despiértense. Están durmiendo en las vías del ferrocarril. ¿Y saben qué? El tren ya salió de la estación. Te va a pasar por encima. Si no te despiertas, uno no puede despertar a 7.500 millones de personas todas juntas y arrastrarlos y sacarlos de la vía. Hacemos lo que podemos. Hacemos este tipo de programa, predicamos, llevamos una vida lo más ordenada posible para salvar a nuestras familias y a nuestros vecinos, que nuestros vecinos también vean nuestro estilo de vida y quieran imitarlo y quieran saber más acerca de este Dios del cual nosotros decimos respetar y amar. Pero, ¿qué más? Si no escuchan a Dios, no quieren escuchar a Dios, no van a escucharnos a nosotros, no nos escuchan. Tengo montones de amigos a los cuales ya no les mando más videitos. ¿Por qué no se los mando? Porque me he dado cuenta de que les molesta que se los mande. Porque en algunos grupos de amigos en los que estoy, cuando alguien manda un saludo, todos responden, ¡ay, felicidades! Que tengas un buen día, que Dios te bendiga. Son todos cristianos. Que Dios te bendiga, que seas muy feliz, todos, saluditos. Bien. Cuando les mando un video de alguna noticia importante, de 40, 2 o 3 dicen, che, qué importante que esto. Entonces, en privado,
A los que demostraron interés, les sigo mandando. Y a los otros que sé que les molesta, porque los que se muestran interesados me dicen, vos te diste cuenta que en cuanto mandás un video, fulano, mengano y sutano te ponen inmediatamente 2 o 3 mensajes más de otra cosa, te mandan florcita, alguna cosa para que tu mensaje quede escondido detrás de los demás. ¿Vos te diste cuenta? Me decía un amigo. Sí, claro, me di cuenta, tarado no soy. Me doy cuenta de cómo están actuando. Les molesta que le digas, no pierdas más el tiempo. Vivís en una ciudad peligrosa, muchos de mis amigos viven en Estados Unidos. Les dije, hermano, ¿no tenés idea lo que va a pasar en Estados Unidos próximamente? No les importa, no les importa. Y así es la mayoría del planeta Tierra, no les importa. A los antediluvianos no les importaba. Noé terminó de construir el arca, entraron todos los animales al arca y a nadie le importó. Tal vez algunos sintió un poquito de temor. Elena de White dice que algunos de los que estaban ahí dijeron, esto no es normal, pero los de al lado le decían, no, ¿sabés qué? Noé tenía entrenando a estos animales hace como 50 años que los tenía entrenando. Por eso vinieron acá, no es por la mano de Dios ni nada de eso. Y un día la puerta del arca se cerró y yo me lo imagino a Noé llorando porque veía del otro lado a parientes y amigos que había querido durante cientos de años. Noé tenía 600 años. Cientos de años que había estado con ellos. Incluso algunos le habían ayudado a construir el arca. Pero dijeron, no, pobre Noé, está viejo, tiene 600 años, imagínate, 600 años, ya no le funciona el cerebro. Así está el planeta Tierra hoy en día, lamentablemente. Lo veo y me duele el corazón y no sé más qué hacer y me gustaría que pudiéramos hacer 1000 millones de videos como estos, pero sé que la profecía se va a cumplir y son muy pocos. Algunas personas me escriben y me dicen, hermano Júcaro, ¿los 144.000 es un número literal o es simbólico? Yo le digo, ¿qué importa? Déjelo a Dios que se defina si son literales o simbólicos. Trate de usted salvarse y ser fiel. ¿Qué sabe si va a estar entre los 144.000 o no? Trate de estar en el cielo. Pero no, hay gente, o sea, pasa con toda la gente. ¿Es simbólico o es literal? ¿Y qué sé yo? Capaz que 144.000 es mucho, porque en el diluvio se salvaron 8. Así que en una de esas es simbólico y no son 144.000 y son 2.000 nada más. Pero la gente dice, no, si son 144.000 me tengo que esforzar mucho, porque imagínate, si solamente entran 144.000 en este grupo y yo quiero formar parte de ese grupo, y tengo que hacer un esfuerzo muy grande. Mejor que sea una gran multitud de millones y de millones, y si son 7.500 o 8.000 millones los que se salvan, mejor, así tengo más cupo. Así piensa todo el mundo. No hagamos nada, tranquilos, felicidades. La mayoría de las iglesias cristianas dicen, estamos acá para que Dios nos lleve en un rapto secreto, donde nadie se entere, no tengamos que sufrir, no tenemos que hacer nada, simplemente glorificando todo el día, gloria, gloria, y nada más. Y no, el Señor va a decir, y tu parte no la hiciste, no formaste parte del rompecabezas. Sos piezas de otro rompecabezas, del rompecabezas de Satanás. Entonces, hermanos, los que están viendo esto, no pierdan más el tiempo. El tiempo se terminó, se está terminando a pasos agigantados. No voy a decir se terminó porque yo no soy Dios para decir que el tiempo se terminó, pero veo que se está terminando a pasos agigantados. Entonces ya, despiértese, ya, de una vez por todas. Y si no se quiere despertar, defínase y entienda que si no está con Dios, adivine dónde va a estar, en contra de Dios. Porque el que no está con Dios está en contra de Dios. Y la mayoría de la gente dice,
Bueno, no, en realidad yo no me defino todavía. Yo estoy en el camino del medio. ¿Cuál es el camino del medio? Si no existe un camino del medio. O estás con Dios o estás con Satanás. No, con Satanás están los políticos, los ladrones, aquellos, los pedófilos, esos están con Satanás. Y con Dios están los santos. Y yo estoy en el camino del medio. Mala noticia, ¿eh? Ese camino no existe. El camino también forma parte del sendero ancho de Satanás. Mejor es ir por la senda estrecha, dificultosa porque es hacia arriba, que cuesta mucho, pero que tiene grandes bendiciones. Entonces, si usted decide seguir por el camino del medio que usted inventó, lamento decirle que está en el camino equivocado. Muévase rápidamente hacia el camino de Dios. No importa lo que cueste, siempre va a ser mucho más barato que la perdición eterna. Y el resultado, el premio, va a ser la eternidad, infinitamente mucho más grande de lo que usted se puede imaginar. Entonces, tome la decisión ahora porque el tiempo se está cortando. Y si necesita meditarlo, medítelo con oración. Que Dios lo guíe. Que Dios le diga lo que Él espera de usted para completar con su participación ese gran rompecabezas al cual ya le quedan muy pocas piezas. Que Dios lo bendiga. Amén. Gracias, Dani. Bueno, la verdad es que una bendición la charla de hoy. Meditaba en varios pasajes. Uno es el llamado a dejar la odisea, ¿no? A dejar de ser tibio. Cristo a la puerta del corazón llamando, ¿no? Ese Jesús que sanaba a los enfermos, incluso en sábado, en la sinagoga. Ese sábado que representa no solamente la creación, sino que también Dios sostiene su creación, porque cuando lo increparon a Cristo de que sanaba en sábado, él dijo, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Y con eso estaba diciendo no que profanaba el sábado, sino que a pesar de que Dios creó en 6 días su tierra, ¿no? Su mundo, descansó el séptimo, pero desde aquel momento hasta ahora sostiene este mundo. Ya no es por el cuidado tanto del hombre, porque el hombre ha destruido mucho la creación, pero que Dios, como vos mencionaste lo de las bombas, ¿no? Dios todavía sostiene, todavía permite que salga el sol, todavía permite que la lluvia riegue en los campos, que haya alimento, que podamos comer, porque el hombre puede plantar, pero no puede hacer crecer, el crecimiento lo da Dios. Entonces, seguimos recibiendo día a día la bendición de Dios, seguimos recibiendo de su amor y no reconociendo todavía ese amor y entregando nuestro corazón a Dios, ¿no? Que entregó todo, que entregó a su Hijo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Dani. Gracias. Saludos a todos los suscriptores de tu canal y del mío también, porque esto también lo vamos a subir a mi canal. Que el Señor les bendiga. Gracias. Amén. Hasta la próxima. Bendiciones.